traigo analizado un nuevo podcast que no estoy segura de si habíamos traído ya en Topcast. Es un podcast que a mí me gusta mucho, sobre todo el año pasado lo escuché muchísimo, pero este año han hecho un parón bastante largo, pero han vuelto con una súper entrevista. El podcast en cuestión, que no sé si lo he mencionado, es Media Power, que es un podcast especializado en marketing, pero el CEO, o sea, Media Power realmente es una agencia de marketing, ¿vale? Pero han hecho un podcast y el podcast lo presenta el CEO de la compañía, que es Jaime Cabezas. Ese chico, la verdad que es muy crack y tiene una voz que te embelesa, pero vamos, me encanta su voz. Vale, pues en esta semana ha entrevistado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, don Alberto Núñez Feijóo. Joder, macho. Estoy esta semana intensita poliquítica. Esta semana yo he ido más al Tú estás muy chill. doctor Liu Chen. Sí. El otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y tú, Aldama, política, Vivienda. Feijóo, vivienda. Y yo fumando porritos y tomando infusiones. Vaya, pero esta semana está bastante intensa, pero tengo que decir que este podcast ha sido más empresarial que político, ¿vale? Porque de hecho Jaime lo deja muy claro desde el principio. Media Power es un podcast apolítico, son muy blancos, no se mojan. Es un poco inevitable mojarse, inevitable no mojarse cuando tienes a el presidente del Partido Popular entrevistándolo, ¿vale? Pero es cierto que se han centrado sobre todo en la parte de gestión empresarial. ¿Por qué digo esto? Porque han hecho también un poco recorrido sobre... ¿No ha hecho campaña? No, bueno, Siempre hay. siempre hay el matiz de la campaña, siempre está. Pero han hecho trayectoria de Alberto Núñez Feijóo, ¿vale? Le voy a decir Alberto. O Feijóo. Le voy a decir Feijóo, ¿vale? Es que entre ellos le dice, ¿te puedo llamar Alberto? Vale, pues han hecho eso, como decía, un poco de trayectoria de Feijóo y habla sobre sus inicios en un pueblo pequeño de Galicia y demás, donde estudió, y luego cuando empezó a trabajar, hizo una oposición pública, ¿vale? Él estudió Derecho, si no me equivoco, pero con 29 años ya dirigía instituciones públicas. Ya estaba metido y con 34 gestionaba InSalud, el mayor organismo estatal del momento, que era el organismo de la Seguridad Social de Galicia, ¿vale? Fue presidente de Correos y fue fue presidente el último año en el que Correos fue rentable. Ganó dinero estando él de presidente de Correos. Bueno, de momento tampoco es una persona tan espléndida, porque puede haber mucha gente que pueda hacer todo eso que ha hecho. No, sí. O sea, no digo... Y quiero decir, no es una persona como a los 30 tal, o sea, A ver, a los 30, o sea, cuando gestionaba InSalud, tenía 34 años y tenía un equipo de más de 20.000 personas. pero que eso una persona que haya estudiado AD puede llegar a hacerlo también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es una persona brillante y ya está, sino que simplemente ha tenido contactos, sobre todo eso, contactos, y sabe algo, evidentemente. A ver, los contactos los ha tenido, pero se los ha trabajado. Él no es hijo de él, no ha nacido. Él se ha hecho, las cosas como son, ¿vale? Sí que es cierto que destaca la importancia de que gobierne un país gente profesional, preparada, que no solo haya estudiado, que es muy importante porque te da unas bases, pero no solo que haya estudiado, sino que haya gestionado personal, que haya gestionado dinero, que haya estado en empresas, que haya trabajado, que haya tenido gente a su cargo. Pero no públicas como Correos, sino privadas. Claro. Yo soy muy crítico, lo siento. Eso ya es un poco a opinión personal. No, opinión personal tampoco, porque si tú me estás diciendo que tienes unos números bonitos, pero es una empresa pública como Correos, que todo va subvencionado por el Estado, que todo eso, que aunque vayan a pérdidas, sigue tirando para... Claro, pero yo te estoy diciendo que esta persona Tuvo beneficios el año que él estuvo. sí, no, pero no por las subvenciones, sino porque consiguió que Correos
fuera, o sea, que fuera rentable, que Correos monetizara, que no estuviera como ahora, que está perdiendo dinero, es una empresa que no gana ni un duro, que toda la competencia que ha entrado, nacional y extranjera, le ha reventado y aún así siguen estando, nadie entiende por qué, Que me parece... y viven a base de financiación. Yo tengo 30 años y no lo he hecho. A mí me Ujú. parece brutal. Pero te digo que respeto más a una persona que haya creado una empresa de cero Sí, no, y haya obviamente. llevado esa empresa a cotizar o a cobrar. Obviamente. No una persona que con contactos y a lo mejor AD puede llegar a hacer todo eso que ha hecho él. Ujú. Solamente eso. Vale. Puede ser cualquier otra persona. Bueno, pues un poco hacen alusión un poco a como las medidas que son como los principales temas más importantes en España. Y aquí sí que ha hecho un poco de campaña, las cosas como son, aquí sí que ha hecho un poco de campaña sobre un poco las medidas que promueve el Partido Popular para cambiar la situación en España. Habla de la vivienda, de sustituir las licencias de suelo, de rústico y urbanizable y demás, activar la construcción y hacer un plan de vivienda para jóvenes. Otro tema es recuperar la competitividad y la productividad de España. Dice que hay más de 1.100.000 personas que hoy no han ido a trabajar. Y no porque sea sábado, sino porque hay unos niveles de absentismo laboral espectaculares. Por bajas, por absentismo porque sí, porque son funcionarios y no se presentan, porque no les exigen, porque se lavan las manos. Espectacular. Yo lo siento, pero voy con el machete fuera, ¿eh? Porque ya sé que no te estoy atacando a ti, pero yo voy con el machete fuera. Y a mí lo que me jode es que estas personas van a podcast y dicen todo lo que querrían hacer y luego llegan y no hacen nada. Efectivamente. O sea, por mucho que se puede escuchar el podcast, puedes escuchar la manera de verlo, pero son la misma mierda con un color azul. O sea, si la mierda es roja, la mierda es azul, y la mierda es verde, y la mierda es marrón, y la mierda es de todos los colores. Así que voy con el machete fuera porque me calienta ver como una persona va y dice, no, yo lo que haría sería esto, esto y lo otro. Y si le das la oportunidad, llega y no hace nada. Igual que todos los demás. Sí, totalmente. No lo niego. Calentada, perdón, ¿vale? Sí, siempre hay que tenerla. Vale. Luego habla de la importancia que tendría subir las rentas y que los sueldos mínimos estuvieran en 40-50.000 euros para equipararnos con la media europea, ¿no? ¿Esto qué generaría? Es el doble. Claro, es que estamos hablando de mucha pasta, ¿vale? ¿Esto qué generaría? Es que esto es muy idílico, ¿no? Pues retener el talento. También menciona que los autónomos durante los 4 o 5 primeros años no tuvieran que pagar si facturas menos de 100.000 euros, ¿vale? Luego habla de fomentar más formaciones profesionales y menos universidades. De las pensiones no ha hablado, ¿no? De las pensiones no. Claro. Claro. Bien. No ha hablado de las pensiones. Y luego que los servicios públicos, o sea, crear no, o fomentar servicios públicos que realmente funcionen, no lo que tenemos hoy en día. ¿Qué más? Habla sobre la inteligencia artificial, sobre los riesgos y oportunidades que presenta, ¿vale? Hablan de la filosofía del liderazgo y aquí ya se centran un poco más en, pues, cómo es él como líder, ¿no? Con su equipo y demás. Cómo toma decisiones. Y ahí así que me ha quedado un consejo que me ha gustado, que es, si tú tienes una decisión importante que tomar y tienes un periodo de tiempo para tomarla, por ejemplo, 3 días, no la tomes en el primero ni la tomes en el segundo. Tómala el tercer día a última hora. Escucha a todo el mundo, pero toma tú la decisión y espérate hasta el final. No, porque si la tomas al principio la puedes tomar en caliente, si la tomas el segundo día puedes sentirte influenciado por cualquier persona y condicionado. Entonces, si tienes 3 días o tienes una semana, espérate hasta el final para tomar la decisión final, porque si tienes ese tiempo es por algo, ¿vale? Y luego, en verdad, ya a modo de cierre, han empezado pues un poco más, ha sido un poco más personal, pues de sus gustos, de libros, de recomendaciones y demás, y eso ya es un poco menos interesante, pero bueno, dice que España es un país mágico y el mejor para vivir y trabajar. Hay que volver a posicionar a España en el lugar que merece, pero... Yo pido perdón porque yo me caliento con estos temas. Estoy a modo polimalo, la verdad. Pero aún así os digo, y yo también lo voy a hacer, escuchadlo. Hay que ir a verlo, hay que ir a escucharlo, y yo me lo tomo como si escuchara un podcast de un preso, como si escuchara un podcast de un asesino,
por curiosidad para ver qué tienen en la mente las otras personas que Mm. no comparto lo que hacen, pero las quiero escuchar. Claro. Esa es la... Pido perdón, pero es que me caliento con estos temas, tío. Ya. Es normal. ¿Sabes qué pasa? Que como no es una persona que haya aparecido de la nada y que de repente haga medidas como hablábamos antes en Wall Street Wolverine, sino que es una persona que ha tenido el poder en sus manos, Está allí. está y no hacen nada, y que cuando lo han estado, aunque no fuera esta persona la que estaba en la cabeza, que estaba otra, al final todos se rigen por las mismas normas, ¿vale? Y por lo que mencionábamos siempre, que lo que hay que cambiar es el sistema, no a la persona ni al partido, hay que cambiar el sistema en el que estamos regidos, y por lo tanto todas estas medidas que presenta, que son muy bonitas y son muy de colores, ¿vale? Y maravillosas, y subir la renta a 50.000 euros, esto es precioso, pero esto no es viable en un sistema como el que tenemos hoy en día. Y lo peor, no hablar de lo peor que tenemos en España, que son las pensiones. Claro. El mayor gasto de la historia, la mayor mordida que hay de todos los presupuestos son las pensiones. Así que si no habla de eso, A ver, no queda hablar de eso. al final, como el podcast no estaba centrado en esos temas ni en los problemas de España, Y el sino más en la gestión. No, claro. Él lo le ha preguntado, pero porque no es el objetivo de ese podcast, No, porque ¿sabes? le ha concedido una entrevista para que no le pregunte ciertas cosas. Supongo, no sé, seguramente. 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 Pero ya te digo, no era el objetivo de la entrevista hacer un análisis de la situación de España, sino estaba más enfocado en consejos para emprendedores, de modo de liderazgo, de gestión y demás. Por eso ciertos temas, como por ejemplo los problemas de pensiones, no los han tocado. Sí que han hablado de vivienda, pero porque al final pues le ha dejado ahí como un poco su discursito de minuto y medio de cuáles son las 5 mejoras que harías para España. No ha mencionado las pensiones, y ahí sí que es verdad que ahí la debería haber mencionado, igual que habla de subir las rentas y de mejorar la vivienda en España y de los sectores públicos, pues sobre las pensiones son un temón. Pero bueno, no ha estado mal, no ha sido de mis favoritos, pero igualmente quería traerlo por la persona que es, por lo que implica, y por al final verlos desde otro punto de vista que no sea verlos ahí en el Congreso o en Telecinco, ¿sabes? Así que eso, nada, pasamos al siguiente.